Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Andrea Vázquez. Soy alumna de la licenciatura en Artes en la UNSAM. eh, y durante este cuatrimestre cursé la materia de Epistemología y Semiótica del Arte, para la cual desarrollé el trabajo que voy a ir comentando a continuación. Bueno, en este trabajo me propuse reflexionar un poco a partir de algunas de las obras de Gabriel Chaile, eh, vinculándolas con algunos conceptos puntuales como la epistemología del arte y específicamente las epistemologías del sur que desarrolla Nunes en sus textos, algunas de las ideas de Sarah Worth sobre la epistemología del arte y cómo el arte puede ser un objeto para el conocimiento. Me interesaba también algunas de las ideas que propone el artista, como de la antropología visual, la genealogía de la forma, y cómo todas estas ideas de alguna manera se vinculan con la idea de descolonización, cómo la práctica artística y el arte puede ser también una manera de descolonizar nuestra mirada, nuestras ideas, nuestras maneras de accionar sobre la realidad. Es un artista que trabaja con su propia historia, con su lugar de procedencia, con algunas de las culturas de los pueblos originarios que vivieron en esa zona de nuestro país, en Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán. Y bueno, él toma sobre todo sus materiales, algo de su fisonomía, digamos, de la fisonomía que imprimen en sus obras. Eh, y me pareció eso que eran unas obras que iban a trabajar muy bien con estas ideas, ¿no? Sobre todo de las ideas de Nunes y algunas de las ideas de Sarah Worth. Me parecía que se podía hacer un análisis interesante en relación a eso. Así que vamos a ir a desarrollarlo. Bueno, Gabriel Chaile es un artista argentino que nació en el 85 en Tucumán, tiene una ascendencia afroárabe española y también de la comunidad candelaria. Eh, Proviene de una familia bastante precaria, eh, de la zona de la ciudad, del interior de la ciudad de Tucumán. Sus padres son analfabetos y había un horno de barro en su casa en la que sus padres cocinaban pan y vendían. Es el menor de 8 hermanos. Y comento estas cosas a modo de raconto bibliográfico, pero también porque me parece que es bastante sustancial en su obra. Eh, Al mismo tiempo, el artista reelabora una historia más colectiva, menos individual en ese sentido, y menos inmediata, que fue borrada, entre comillas, o desestimada de alguna manera por algunos sistemas del arte, por la historia, que es la de los pueblos originarios del norte de nuestro país. Esto puede verse en la elección de los materiales que realiza, como el adobe, la arcilla, los ladrillos, los huevos, las obras referentes, que son las cerámicas Condorhuasi y de la cultura candelaria, algunas de las prácticas que desarrolla, como la creación de hornos de barro para cocinar pan y repartir en las ollas populares de la zona de la Boca, donde trabajó también en su momento. Y en ese sentido me parece que sus obras apelan a prácticas y a necesidades básicas y vitales e ineludibles vinculadas a lo alimenticio, a lo laboral, al contacto con la naturaleza y con una suerte de mitología perdida que quizás en algún punto también hace referencia a estos pueblos originarios. Su obra, dice el artista, se estructura a partir de dos conceptos claves que son la ingeniería de la necesidad, que consiste en crear desde el arte objetos y estructuras que colaboren a mejorar las condiciones de una situación límite, y la genealogía de la forma, que implica asumir que cada objeto, en su repetición histórica, trae consigo una historia que contar, que se recupera y que se actualiza en relación a un nuevo contexto. Esta idea me parece clave también para pensar los referentes de sus obras, ¿no? Y cómo el traer de nuevo la imaginería y la estética de esas cerámicas a la actualidad es no solo una manera de reivindicación, quizás, no digo que eso esté explicitado en la obra de él, pero un poco aparece,
sino que actualiza también, me parece que esta idea de actualización de esas imágenes, de esos sentidos, es muy fuerte también en su obra. Bueno, vamos a hablar brevemente de las obras que elegimos para trabajar en el desarrollo de este escrito. Una es Grupo de Familia, que es un grupo de esculturas de gran formato, que están realizadas en arcilla sin coser, miden alrededor de entre 3 y 6 metros y pesan 300 kilos. Tienen claras referencias a las culturas, a las cerámicas de las culturas Condorhuasi y Candelaria, y cada una de las 5 esculturas que conforman el grupo escultórico tienen los nombres de sus familiares, de sus padres, de sus abuelos. Otra de las obras que tomamos para analizar es La Mamá Luchona, que también es una escultura de gran porte, mide casi 4 metros, está construida tiene una estructura de hierro, adobe, huevos, alambre y yeso. Y dice el artista que quería desarrollar una figura totémica que fuese al mismo tiempo, que tuviese ese porte, pero que fuese tierna y graciosa a la vez. Dice, es una fruta que da semillas, me gustaba llevarla a otra escala. Si bien tengo rasgos indígenas, me crié en la ciudad, pero comprendo ese mundo y era inevitable no pensar en una Pachamama. También era una manera de ver a mi madre y a una madre soltera y luchona, porque tiene muchas luchas y las lleva como puede. La otra obra elegida para analizar es Aguascalientes, que en este sentido se trabaja con otro material, trabaja con ollas que se usaron durante varios años en un comedor barrial, del que él participó. Él lo que hizo fue comprar una batería de ollas nuevas, donarlas al comedor y con esas ollas que se habían usado en el comedor, las modificó, les puso caras, digamos, a la manera, con una estética bastante, que tiene referencias en la cultura condorhuasi y candelaria, y les grabó leyendas respecto de la historia de esas propias ollas, digamos. Algunas dicen, con esta hicimos el corte de ruta, con esta conseguimos el plan alimentar, con esta, etcétera. Bueno, en estas obras que seleccioné para realizar el trabajo, lo que aparece es justamente un trabajo que vincula la producción cultural de algunos de los pueblos originarios del noroeste de nuestro país, no como el rescate de esa civilización olvidada y perdida del pasado, sino como algo que reviste cierta cercanía, porque trabaja con prácticas y con materiales que son conocidos, el horno de barro, la cocina, la cerámica, la albañilería, experiencias cotidianas que al mismo tiempo son ancestrales. Apoyándose en una morfología de los pueblos originarios y en la transmisión oral de ciertas historias en su propia vivencia, el artista parece crear nuevas formas que nos permiten elaborar nuevas percepciones, preguntas y reflexiones sobre nuestro pasado y también sobre nuestro presente. Dice Laura Hackel sobre la obra de Chaille. Chaille utiliza materiales austeros y refiere a necesidades sociales básicas como la alimentación, la vivienda y el trabajo. Convierte un horno de barro en una figura devocional, un encofrado de construcción en un hábitat y las marcas del trabajo de un albañil en un lenguaje. El sincretismo en sus obras es más que un modo de fusionar elementos simbólicos o de citar el pasado. Es una forma de recuperar tensiones y estrategias vinculadas a la subsistencia de comunidades marginadas por las grandes economías. Me parece que acá también aparece lo que mencionábamos con anterioridad de cómo la actualización de imágenes del pasado nos posibilita no solo conocer esas culturas a las que se refieren, sino poder pensar nuestro presente de otra manera. Y acá también se conecta un poco con las ideas que Nunes y Sarah Ward nos aportan. En alguna medida, me parece que lo que plantea Sarah Ward se vincula con las ideas que plantea Nunes en Epistemologías del Sur. Ward dice, aquellos que niegan que podamos aprender del arte a menudo argumentan que no puede haber conocimiento que no esté basado en proposiciones, ¿no? Sabemos que eh, el sistema proposicional viene de la argumentación científica, ¿no? Y creo que uno de los argumentos de Nunes para hablar de una epistemología del sur surge
de la idea de que la epistemología que conocemos y conocimos está basada en una mirada eurocentrista, cuya validez requiere justamente de una argumentación científica expresada a través del lenguaje proposicional. En Epistemologías del Sur él dice, en esta perspectiva, la de las epistemologías del sur, lo que se considera conocimiento es mucho más que lo que la epistemología convencional y su crítica, incluso la naturalista, admite. El reconocimiento de la diversidad de formas de conocer, una diversidad cuyos límites son imposibles de establecer antes de interactuar activamente con ellos, obliga a redefinir las condiciones de emergencia, desarrollo y validez de cada una de esas formas. Los criterios que permiten establecer la validez de los diferentes saberes dejan de referirse a un único patrón, el conocimiento científico, y se vuelven inseparables de la evaluación de sus consecuencias en su relación con las situaciones en las que son producidos, apropiados o movilizados. También consideré algunas de las ideas que trabaja Coquelin como bastante importantes para pensar estas obras. Por ejemplo, la idea de creación artística no como un acto de inspiración aislada, sino como una práctica que se sostiene en un entramado de saberes, técnicas y experiencias compartidas. Eso me parece que es un enfoque que no solo parece relevante a la hora de represar la idea del genio creador, sino para comprender la producción artística desde una perspectiva más situada y al mismo tiempo más colectiva. Las obras no existen de manera aislada, sino que son un diálogo con diferentes discursos, con símbolos y contextos que las rodean. Bueno, a modo de conclusión, me gustaría decir que reelaborando algunas de estas ideas que fueron desarrollándose en el trabajo, pienso que estas son obras que nos abren una nueva manera de vincularnos con nuestra historia pasada, en referencia directa a las cerámicas de los pueblos originarios, y nos invitan a una reelaboración de esas formas, creando otras. Al mismo tiempo, posicionan un saber, un conocimiento y una serie de imágenes que han sido dejadas de lado para traerlas al primer plano en un movimiento que al mismo tiempo relabora esas formas, las conecta con el presente y cuestiona el lugar que los sistemas del arte y la cultura les han dado. Respecto a Aguascalientes, si bien es una obra que no está realizada en arcilla, recupera las formas y trabaja la fisonomía desarrollada en las cerámicas, establece vínculos con la vasija indígena y las ollas populares, y es además una obra resultado del trabajo del artista en distintos comedores, participando de las ollas populares. Por otro lado, y hablando de las obras que hacen una referencia más directa a la cerámica por su materialidad, podemos pensar que las cerámicas de los pueblos originarios son parte de un pasado que pensó un futuro que quedó trunco, en un territorio que ya no existe como tal. El fin del mundo para esas culturas parece que ya llegó hace un tiempo, y sin embargo dejaron una tecnología, una estética y una cultura que de alguna manera perdura hasta hoy y tiene sus herederos. Su reivindicación actual por parte de algunos artistas utilizando técnicas, relaborando imágenes y jerarquizando elementos de sus cosmogonías, nos habla de nuevas maneras de pensar posibles descolonizaciones y de otras formas de pensar la epistemología y el conocimiento. En una época como la actual, en la que nuestras prácticas, nuestros recursos, nuestras miradas parecen estar sumidas en nuevas colonizaciones discursivas y estéticas que priorizan lógicas globales para narrar el mundo y los mundos, estas obras revitalizan nuestros vínculos con nuestra historia y nuestro presente, haciéndonos conscientes de la potencia del pasado y sus ecos en la actualidad.